oportunidad. 7:06 a.m. ¿Su teoría, Felipe, es que el presidente ni se va a retractar ni va a borrar el trino? No, ni lo uno ni lo otro. No va a ser absolutamente nada, ni se retracta ni lo borra. Felipe, como esto tiene que ser de aquí a mañana, ¿no es verdad? Sí. Veremos si usted tiene razón o si no tiene razón. O si por el contrario el presidente escribe un trino diciendo: me obliga el Consejo de Estado, censura mi libertad, me callan, me ponen una mordaza. Lo que dice siempre, cada 8 días cuando el presidente interviene en la programación, Felipe, de la televisión, ¿cómo arranca el presidente Petro, Felipe? Puede ser, pero es que yo creo que él en este momento está pensando en seguir victimizándose, y entonces pues un desacato y una orden de arresto le caería espléndido. No creo. Pero bueno, orden de arresto contra el presidente es muy excepcional que ocurra, y además, bueno, el doctor McMaster dice que no intentaría, que no la va a pedir, sí. Me imagino que no va a pedir pues un incidente de desacato. Esperemos a ver qué ocurre, porque puede ser que el presidente pues incurra en revictimizar a la ANDI en este caso, y probablemente en ese caso pues el gremio sí considere pertinente que es necesario pues acudir nuevamente, en este caso por la vía del desacato, a la protección judicial de sus derechos. Pero a mí, Néstor, este caso realmente me parece que es muy, muy interesante por las razones que ya hemos mencionado, de que en realidad al Consejo de Estado han llegado decenas de tutelas por estas circunstancias. Bueno, ahora están llegando a otros jueces, porque recuerde usted que el presidente consideró que el Consejo de Estado estaba siendo muy severo con él, y pues en una cosa arbitraria resolvió cambiar de juez. Sí, y no le ha ido tan bien en esos otros jueces, pero bueno, cierro el paréntesis para volvernos a concentrar en este caso. Pero me parece que hay una cosa interesantísima en el Consejo de Estado, Néstor, y es que digamos hace énfasis en el tema de las limitaciones de los funcionarios públicos, de las dimensiones del presidente de la República. Es que eso pues se ha dicho muchas veces, pero pareciera que el presidente Petro definitivamente no quiere aceptarlo. Es que la libertad de expresión del presidente Petro tiene más límites que la mía, por ejemplo, porque él es el presidente de la República. Eso en sí mismo le da una condición de superioridad sobre los demás, pero además tiene unas redes sociales que tienen una mayor capacidad de réplica de su mensaje que lo que pudiera ser yo, y por lo tanto, pues el daño que puede producir con una expresión es también proporcionalmente mucho más grande. Lo que hay aquí en el medio, Víctor, es la dura pelea que han tenido ya pública, sin ambajes, presidente Petro y sector privado en Colombia. Esto no es una pelea personal entre Gustavo Petro y Bruce McMaster. Víctor, esto es una pelea entre los empresarios del principal gremio colombiano, que es la ANDI, y el presidente de la República, que suele descalificar al sector privado a mañana, tarde y noche. Así que bueno, y no es el único ataque por cuenta del presidente Petro, no solo en redes sociales, también en sus discursos, habla mal de los empresarios y demás. A mí sí me gustaría que el presidente Petro, Néstor, acatara el fallo y que sea como un primer paso para volver a tender puentes entre este sector empresarial y el gobierno nacional, porque mire, la economía se está reactivando, muchas cosas están mejorando, van bien, y que ojalá vuelvan a charlar, vuelvan a conversar y a trabajar, porque si hay que resolver, por ejemplo, el tema fiscal en estos últimos meses de gobierno, y si el presidente llegara a acatar el fallo, yo creería que puede ser un primer paso para volver a restablecer esas relaciones. Ojalá, pensando con el deseo. Me causa ternura, Víctor, su ingenuidad. Sí, a mí también. En esa pelea, como usted la llama, Néstor. Esto ya se fue así. Creo que la pelea sector privado y el presidente Petro a estas alturas parece irreparable. Señor Luis Ernesto. Néstor, mire, en esa pelea como usted la llama, Bruce McMaster ha tenido posiciones muy férreas, técnicas, además defendiendo como le corresponde a los empresarios, pero en ningún momento ha cruzado la raya de la personalización del ataque, no lo ha convertido en un antagonismo en torno a la figura del presidente de la República, sino lo ha hecho en torno a los temas, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la salud, y nunca ha trascendido a la esfera de lo personal, a los agravios, a los ataques, a la descalificación o incluso a la calumnia o a la injuria. Y en cambio el presidente de la República sí.
Y por eso creo que este fallo fija algo, porque el presidente busca los debates, le gusta el antagonismo, y eso no es un problema en la sociedad. Que haya un antagonismo entre el presidente de la República y los empresarios no es malo para la sociedad. Lo que es malo para la sociedad es que eso cruce la raya de las diferencias técnicas o de las diferencias ideológicas y se convierta en un ataque personal de descalificación, incluso de convertir al otro esclavista, injuriarlo, calumniarlo, y por eso me parece muy importante que el presidente de la República, ojalá en este caso, diera ejemplo. Es poco probable, lo debemos reconocer, y lo más paradójico es que el presidente mismo reclama que cuando a él lo sindican de cosas de drogadicto, de cosas donde lo descalifican, y él mismo en redes sociales ha dicho, pido que se investigue esta cuenta a la fiscalía, él mismo se siente descalificado, se siente víctima, que él lamentablemente no toma ejemplo y hace lo mismo. Yo creo que este fallo, Néstor, yo creo que este fallo tiene una particularidad, y es que tal vez es el primero el que dice, usted es el presidente de la República, no solamente es un funcionario público, sino es el funcionario público de primer nivel y tiene unas limitaciones para expresar sus cosas. Y yo creo que ese es el punto central del fallo, y eso es lo que nos hace discutir si Petro de verdad va a acatar la tutela o no, más allá de que sea Bruce McMaster, que por supuesto tiene derecho a que se reivindique toda su buen nombre y su honra y demás. Pero yo creo que aquí el fallo tiene esa connotación y me parece importantísimo, porque además sienta precedente para otras cosas que van a venir, porque yo no sé por qué discutamos si Petro lo va a aceptar o no, pero lo que sí es importante también ver es si se vuelve un precedente para que no lo vuelva a hacer. Me parece que de aquí en adelante va a tener más problemas Petro con sus trinos. Hay sobre esta batalla, Felipe, me mandan algunos señores, yo creo que militan en el petrismo. Les agradezco mucho que estén pendientes. Me dicen que Bruce McMaster no odia al gobierno por razones étnicas, sino por razones políticas. Felipe, creo que vale la pena hacer una reflexión sobre qué significa odio. Estoy seguro que aquí todos pensamos diferentes, y que Bruce McMaster piensa diferente al gobierno, y que el gobierno piensa diferente a Bruce McMaster. Pero de ahí a llegar a la conclusión de que aquí nos odiamos, me parece que es el momento, porque el trino, ese es el mensaje que tiene de fondo. Pero además, Néstor, hay una cosa. El Bruce McMaster que origina esto del presidente, quiero decir, es alrededor de volveríamos toda crítica, volveríamos toda adversidad, además, una experiencia de odio, y eso nos llevaría a estar en una confrontación violenta y agresiva constantemente. Es que puedo estar de acuerdo contigo o no estar de acuerdo contigo, pero eso no significa que te odie. Hago una confesión, padre, para los oyentes. Usted y yo, padre Linero y Néstor Morales, hay veces tenemos desacuerdo. Sí, ¿cierto? Es cierto, sí, y yo no lo odio, no tenemos desacuerdo. Ni nunca me he sentido odiado por usted. Entonces no podemos. Y hemos discutido. Sería un argumento infantil, que es lo mismo que pasa en esta pelea. Estoy de acuerdo. Decir, es que fulanito me pelea porque me odia. No. Eso es de una soberana tontería. Pueril, diría mi abuela, es pueril. Claro, pero es que aquí hay dos cosas. Uno, lo que señalaba Luis Ernesto, de la personalización y el ataque que el presidente hace cuando pone con nombre propio unas conductas que no son ciertas. Pero lo otro es esa costumbre del señor presidente de mezclar verdades con mentiras. Cuando uno mezcla verdades con mentiras, lo que dice son mentiras, porque termina contaminada toda la verdad. Y eso no es nuevo. Y por eso yo sí celebro este fallo, porque empieza a poner en cintura al señor presidente, más allá de que acate o no, y yo estoy de acuerdo con el doctor McMaster, eso es problema de él. Él verá si es un estadista, si respeta las instituciones, si le da ejemplo al resto de los colombianos, siguiendo y acatando lo que dice el fallo. Eso es problema de él. Pero lo que sí está claro es que se evidencia que sus mentiras son costumbre ya en sus discursos. El presidente Petro dice y repite esto de que aquí somos esclavistas, de que aquí quien no está con él está con la gobernanza paramilitar, que es otra de las frases ahora recurrentes. Son mentiras. Que se ataca la dignidad de los trabajadores, que lo odian, que el sindicato, que quieren defender al gobierno. De pronto, Felipe, solo de pronto es un momento para reflexionar sobre esas permanentes descalificaciones contra él. Pero ¿por qué van a pretender que el presidente cambie la actitud que ha tenido durante 38 meses en este momento? Porque la ley se lo pide.
Por eso, Felipe, creo yo. Pero es que ya se lo ha pedido en otras oportunidades y no ha acatado las sentencias, como lo estaba relatando Héctor Rivero. Es que uno no puede pedirle a los demás que cumplan la ley si uno no da ejemplo de cumplir la ley, sobre todo cuando uno tiene un liderazgo. Sí, eso en el deber ser lógico, pero no en el axiológico. Pero Felipe, es que usted es pesimista por naturaleza. Hay otras personas que podemos pensar con el deseo. Señor Héctor. Este es un buen ejemplo de cómo no deben ser los debates, porque la presidencia argumentó en el proceso judicial que se estaba refiriendo a las posturas del presidente de la ANDI en relación con la reforma laboral, que él pues había tenido unas posturas críticas en relación con la reforma laboral. Y entonces el presidente, en vez de dar unos argumentos para defender sus propuestas en materia laboral, entonces lo que termina diciéndole es que usted es un esclavista, es que usted me odia, es que es exactamente el tipo de argumentos pues que realmente no salen a la discusión pública y a controvertir argumentos del otro, sino a descalificaciones y a calumnias, injurias, como ocurrió en este caso. Pero Néstor, hay un tema en la sentencia que es muy interesante a propósito de todo esto, de que el Consejo de Estado hace énfasis en que el presidente de la República pues tiene que tener unos límites incluso mayores que los que tenemos los demás en materia de libertad de prensa. Y es que recuerda y trae, y esto muy a propósito de la noticia con la que abrimos a las 6 de la mañana, que trae a cuento una sentencia del Tribunal de la Corte Suprema de los Estados Unidos contra el presidente Trump en su primer periodo, que era justamente una cosa parecida. El presidente Trump había dicho unas cosas en la red social X, en Twitter, y pues unas personas que se habían sentido ofendidas porque además de que las insultaba, las bloqueaba en la red social, acudieron a la justicia, y allá la Corte Suprema también le dijo al presidente en ese momento, hoy han cambiado un poco las cosas, pero en ese momento le dijo al presidente: usted tiene unas limitaciones mayores, y de ahí construye una cosa que el Consejo de Estado trae a colación, que llama el discurso gubernamental, que pues discurso gubernamental en un foro público tiene que tener unas características especiales que, como Héctor, lo resaltó el doctor McMaster en su intervención, el rigor el rigor es una cosa que no puede ser a los insultos. Bueno, 7 de la mañana, 18 minutos. Esta es la corrección del día para el señor presidente. Claro, creo que retrata muy bien la forma en la que el presidente de la República ve el debate político, el debate público, el argumento de la presidencia en la defensa de esta tutela, y se lo comentábamos al doctor McMaster. El presidente considera que esto es parte del debate democrático, él considera que es legítimo, y él considera que esto no descalifica a nadie, que esto simplemente son afirmaciones genéricas que no están en marco de discusiones ilegales. Por supuesto que el Consejo de Estado dice no hay razón en eso, esto había sido el argumento que le había dado la razón al presidente en primera y en segunda instancia, pero el Consejo de Estado dice todo lo contrario, el presidente de la República tiene mayores deberes frente a la forma en la que se expresa en sus redes sociales. A propósito, no es muy diferente el debate que hay en este momento con Trump, con el presidente de la extrema derecha en Estados Unidos, que en segundos ustedes van a ver cómo se terminan pareciendo Néstor, el de allá y el de acá. El de allá también acusado alrededor de temas de censura, de libertad de expresión. La última, Paola. Son igualiticos, vea, sí, déjeme decirle una última cosa, y es que yo creo que en este trino del presidente, digamos, más allá de corregir la parte de nazis, de genocidas, de aliados de Hitler, en fin, todos los comentarios de odio, hay una parte que también debería exigirle, le corrija el presidente a esto que comenta en este trino precisamente. Dice, por eso la ANDI de Bruce McMaster, dominada por el sindicato, ¿no? Él viene hablando de los empresarios antioqueños, es decir, se refiere al sindicato antioqueño, que hoy en día eso se llama GEA, Grupo Empresarial Antioqueño. Eso no es cierto. El GEA no domina la ANDI para nada. Mire, la ANDI la conforman 1.600 empresas, ¿no? Representa el 55% del Producto Interno Bruto del país. Tiene 31 cámaras sectoriales. Ahí todos tienen representación, todos los industriales del país, como para que además el presidente cometa otra infamia diciendo que es el GEA, que son los empresarios antioqueños los que dominan a la ANDI, y como también diciendo entre líneas que más o menos son unos titiriteros y unos presdigitadores que hacen que se mueva Bruce McMaster tal y como ellos lo quieran. Eso no es así. Les cuento de una portada maravillosa que está circulando esta mañana a propósito de lo mismo. La portada del New Yorker,
que publica alrededor de la censura, de la nueva batalla de Trump contra los medios de comunicación, la amenaza de hoy. Anoche, en realidad, regresando a Washington, dice que el gobierno podría cerrar más programas y más medios de comunicación, dice el presidente Trump desde Washington. Estás